Hare Krishna. Nos encontramos en el marco del Sadhana Online del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es día domingo, domingo 5 de enero ya del 2025, el primer domingo del año, y vamos a iniciar el año bueno, con un orador muy relevante para nosotros, que es el presidente del Templo de Barcelona. También forma parte como vicepresidente del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y un largo etcétera. Él mm, es profesor en la universidad y bueno, tiene mucho conocimiento. No voy a hacer así todo, pero hoy nos va a hablar de un tema muy relevante y voy a leer el título. El título es El poder del lenguaje. Reflexiones para una expresión consciente. Y él ha buscado una parte de la escritura para, sí, para basarse en este tema y ha elegido el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8, 128. O sea, capítulo 8, texto 128. Y bueno, pues ahora ya le dejamos a él que nos cuente. Primero, ¿Puedo compartir la pantalla? sí, primero quería darte las gracias, porque es que eso lo hemos dicho antes, pero no ha salido en la grabación, ¿no? Darte las gracias por venir, por darnos tu tiempo y especialmente, ya puedes compartir, ¿eh? Porque yo ya te puse para que lo pudieras hacer. Pero eso, que especialmente todo el tiempo que te has tomado en prepararte a lo largo de tu vida, pues que ahora pues lo puedes ofrecer, ¿no? A los demás y nos lo ofreces a nosotros y te lo agradecemos muchísimo. Siempre cuando yo tengo que preguntar algo así un poco difícil que no sé a quién preguntarle, le pregunto a él. Es son libros andantes. Muchas gracias, Nityanki. Bueno, es mi deber. Yo he recibido este regalo, que es la conciencia de Krishna, y lo menos que puedo hacer es compartir lo poco que he aprendido en todos estos años. Tengo la cabeza un poco dura, pero bueno, en lo que pueda, o sea, todo lo que yo hice, mi estudio, por un lado es porque me apasiona, me gusta, pero especialmente porque creo que es necesario que la gente conozca más a fondo, más seriamente, eh, toda esta riqueza que es la sabiduría védica. Entonces, el texto que yo elegí es un texto fundamental que Prabhupada ha citado muchas veces, que es una de las instrucciones que son para nosotros más importantes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Eso lo encontramos en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, en el capítulo 8, es el texto 128. Tiene un largo significado de Prabhupada muy rico. Entonces para no, porque después nos quedamos sin tiempo, para no alargar tanto la clase, voy a leer todo directamente. Vamos a hacer la invocación primero. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces el texto dice, Kiva Vipra Kivanya Shudra Kenanaya
Ye Krishna Tattvavita Se Guru Haya. Ya sea brahmana, sannyasi, shudra o cualquier otra cosa, quien conoce la ciencia de Krishna puede actuar como un maestro espiritual. Esa es la instrucción de Sri Chaitanya. Y el significado de Prabhupada dice así. Este es un verso muy importante para el movimiento para la conciencia de Krishna. En su Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur explica que no podemos pensar que era inadecuado que Sri Chaitanya Mahaprabhu, por ser Brahma de nacimiento y miembro de la orden espiritual más elevada, Sannyasi, recibiera instrucciones de Srila Ramananda Rai, que pertenecía a la casta Shudra. Para aclarar esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu informó a Ramananda Roy que el conocimiento consciente de Krishna es más importante que la casta. En el sistema Varnashrama Dharma, los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras tienen sus respectivos deberes. En realidad, el brahmana debe ser el maestro espiritual de todos los demás varnas o grupos, pero en lo que a conciencia de Krishna se refiere, todos tienen la capacidad de ser maestros espirituales, pues el conocimiento consciente de Krishna se halla en el plano del alma espiritual. Para propagar el cultivo de conciencia de Krishna, lo único que se necesita es estar bien versado en la ciencia del alma. No importa si se es brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, sannyasi, grihastra o cualquier otra cosa, quien entiende esta ciencia puede ser maestro espiritual. En el Hari Bhakti Vilasa se afirma que siempre que haya una persona capacitada, miembro de la orden brahmínica, no debe aceptarse iniciación de una persona que no pertenezca a la orden brahmínica. Esta instrucción va dirigida a quienes dependen en gran medida del orden social mundano y es adecuada para quienes deseen permanecer en la vida mundana. Quien comprende la verdad consciente de Krishna y desea sinceramente alcanzar conocimiento trascendental para lograr la perfección de la vida, puede aceptar un maestro espiritual de cualquier clase social siempre y cuando el maestro espiritual esté plenamente versado en la ciencia de Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también afirma que cualquiera que sea su posición, brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, brahmachari, vanaprastha, grihastra o sannyasi, quien domina la ciencia de Krishna puede actuar como maestro espiritual, Dharma Pradarshaka Guru, Diksha Guru o Siksha Guru. El maestro espiritual que nos da información por primera vez acerca de la vida espiritual recibe el nombre de Dharma Pradarshaka Guru. El maestro espiritual que inicia siguiendo las regulaciones de los Shastras recibe el nombre de Diksha Guru. Y el maestro espiritual que da instrucciones para que nos elevemos es el Siksha Guru. En realidad, las cualidades del maestro espiritual dependen de su conocimiento de la ciencia de Krishna. No importa si es brahmana, kshatriya, sannyasi o shudra. Este mandato dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu no contradice en absoluto los mandamientos de los Shastras. En el Padma Purana se afirma Na Shudra Bhagavat Bhaktas Tepi Bhagavata Tamaha Sarva Varneshu Te Shudra Yene Bhakta Janardani. La persona realmente avanzada en el conocimiento espiritual de Krishna nunca es Shudra, aunque pueda haber nacido en una familia Shudra. Sin embargo, incluso un Vipra o un Brahmana, por experto que sea en las 6 actividades brahmínicas, Patana, Yajana, Dana, Pratigraha, y aunque conozca a la perfección los signos védicos, no podrá ser maestro espiritual si no es Vaishnava. Sin embargo, una persona nacida en familia de chándalas, si está bien versado en el cultivo de conciencia de Krishna, puede ser guru. Se trata de mandamientos de los Shastras, y Sri Chaitanya Mahaprabhu, que como Grihastra se llamaba Sri Vishvambar, siguió estrictamente esas instrucciones y fue iniciado por un guru sannyasi llamado Ishvara Puri. De forma semejante, también Nityananda Prabhu recibió iniciación de Madhavendra Puri, que era sannyasi, aunque otros opinan que fue iniciado por Lakshmipati Tirtha. Advaita Acharya, pese a ser Grihastra, fue iniciado por Madhavendra Puri y Rasikananda, que, aunque había nacido en una familia brahmana, recibió iniciación de Sri Shyamananda Prabhu, que había nacido en familia, que no había nacido en familias brahmanas de casta. Son muchos los ejemplos de personas que nacidas brahmanas reciben iniciación de personas que no han nacido en familias brahmanas.
Las características de los brahmanas se explican en el Srimad Bhagavatam, donde se afirma Yasya Lakshana Proktan Punsho Varnavi Vyanjakam Yat Anya Trapi Drishyeta Tattenaiva Vinirdishet. A la persona nacida en familia Shudra, pero dotada de todas las cualidades de un maestro espiritual, debe considerársela no solo brahmana, sino también maestro espiritual cualificado. Esa es también la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, por consiguiente, introdujo la ceremonia del cordón sagrado para todos los Vaishnavas conforme las reglas y regulaciones. A veces, los Vaishnavas Vajananandis no pasan por el Savitra Samskara, la ceremonia del cordón sagrado, pero eso no significa que sea ese el sistema de seguir en una misión de prédica. Hay dos tipos de Vaishnavas, Vajananandi y Gostyanandi. El Vajananandi no tiene interés por la labor de prédica, pero el interés de Gostyanandi es propagar el movimiento para la conciencia de Krishna para beneficiar a la gente y aumentar el número de Vaishnavas. La posición del Vaishnava se considera superior a la posición del Brahmana. Por ser predicador, debe reconocérsele como Brahmana. De lo contrario, hay riesgo de entender erróneamente su posición como Vaishnava. Sin embargo, al Brahmana Vaishnava no se le designa en función de su nacimiento, sino por sus cualidades. Por desdicha, quienes están faltos de inteligencia no conocen la diferencia entre el Brahmana y el Vaishnava. Vive con la creencia de que no puede ser maestro espiritual quien no sea Brahmana. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Kiva Vipra Kiva Shudra Karanaya Ye Krishna Tattvavita Sei Guru Haya. Quien es guru es de por sí un brahmana. A veces algún brahmana de casta dice que Ye Krishna Tattvavita Sei Guru Haya significa que quien no es brahmana puede actuar como Siksha Guru o como Dharma Pradarshaka Guru, pero no como guru iniciador. Según según esos gurus de casta, el nacimiento y los lazos familiares tienen una importancia primordial. Sin embargo, esa consideración hereditaria no puede aceptarse en relación con los Vaishnavas. La palabra guru se aplica por igual al Dharma Pradarshaka Guru, al Siksha Guru y al Diksha Guru. Sin aceptar el principio formulado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, el movimiento para la conciencia de Krishna no se puede expandir por el mundo. Pritiviti H. Yatta Nagara Digrama Sarvatrapachara Haive Moranam. Esa es la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu debe predicarse por todo el mundo. Eso no significa que quienes siguen sus instrucciones continúen siendo Shudras o Chandalas. Quien sea educado como un Vaishnava puede ser como un Vaishnava puro, debe ser considerado un Brahmana genuino. Esa es la esencia de la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu en este verso. Bien, yo decía que este verso es muy importante, y es todo lo que dice, explica Prabhupada, muy importante para nosotros, que no podemos olvidarnos de nuestros orígenes, no podemos olvidarnos de dónde venimos. Voy a dejar de compartir la pantalla, así puedo verlos. Entonces, el verso en sí es fundamental porque desde el punto de vista de estos sistemas de casta, no tenemos cabida, ¿no? Cuando entramos demasiado en la parte legal védica, eh, nosotros no cualificamos para practicar este proceso, ¿no? Una vez los devotos empezaron a preguntarle a Prabhupada sobre el Manu Samhita, y Prabhupada les prohibió que lo tocaran. Dijeron, no, ustedes no pueden tocar el Manu Samhita, porque desde el punto de vista del Manu Samhita, ustedes son chándalas. No dijo chándalas, ustedes son mlechas, ustedes son mlechas.
comedores de carne. Entonces, no se metan con el Mano Sanjita. No porque el Mano Sanjita fuera muy elevado para los discípulos de Prabhupada y que no pudieran tocarlo porque no eran lo suficientemente puros, sino porque el Mano Sanjita se ocupaba de leyes de una sociedad, de una cultura que no es la que correspondía en el momento en el que Prabhupada estaba predicando en Occidente, ¿no? Que se refería a otra época, a otra situación geográfica, a otra cultura, a otra sociedad. Entonces, si nosotros tratábamos de, por la fuerza, ¿no? Tratar de transformarnos eh, de acuerdo a las leyes del Mano Sanjita, quedábamos inhabilitados. Entonces, es importante entender Desha Kala Patra, tiempo, lugar y circunstancia. Ahora bien, con respecto a este texto que leímos, nosotros, eh, hombres, podemos estar muy contentos porque habla todo en masculino, ¿no? Eh, Acá no se menciona en ninguna parte cuando dice Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Grihastra, no se menciona en ninguna parte a las mujeres. Pero hay varias cosas que es importante, así como decía, que nosotros tenemos que entender nuestra situación como Vaishnava de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. También es importante entender estas palabras de Prabhupada eh, en relación a tiempo, lugar y circunstancia y entender por qué habla en masculino, incluso por qué muchas veces se refiere a las mujeres en lo que se podría considerar un lenguaje sexista. Eh, si nosotros no entendemos eso de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, nos confundimos, como hay muchos devotos que están confundidos, lamentablemente, con respecto a la importancia, por un lado, a la importancia de las devotas en este movimiento y, y por otro lado, en cuanto a la relación o la posición de las devotas, de las mujeres en realidad, a lo largo de toda la historia de nuestra tradición y especialmente de la influencia que han tenido las devotas en este movimiento y cómo Prabhupada se relacionó, se comportó en relación a las devotas en este movimiento. Entonces, por eso, eh, digamos, he hecho una lista de diferentes puntos que son importantes a considerar eh, y, y bueno, no sé si son muchos, son 10 puntos importantes y no sé si vamos a tener mucho tiempo para preguntas durante quiero cubrirlos a todos y después sí pueden si quieren hacer preguntas. Si no, bueno, vayan anotando y después aclaramos las dudas que puedan tener. Entonces, cuando nosotros leemos este significado de Prabhupada, y decimos, ah, pero acá no están las mujeres. Entonces, las mujeres, por ejemplo, todo el texto habla de brahmanas, ¿no? ¿Quién es un brahmana? O sea, un Vaishnava naturalmente es un brahmana. O sea, un brahmana, un Vaishnava puro naturalmente debe ser considerado como un brahmana. Y si es versado en la ciencia de Krishna, que es a donde apuntamos, a volvernos versados en la conciencia de Krishna, porque como Prabhupada explica acá, es un movimiento de Gostyanandis, no de Vajananandis, a pesar de que tantos occidentales hoy se consideren Vajananandis y se vayan a vivir a la India, al Dham, y se olviden de la prédica y se olviden de lo que Prabhupada hizo a los 70 años, y se olviden del movimiento de prédica y a pesar de
de lo necesario que es los devotos predicadores en Occidente, ¿no? A pesar de que de eso, de que haya tantos Vajananandis en nuestro movimiento, este movimiento ha, ha nacido como un movimiento Gostinandi y ha crecido como un movimiento Gostinandi, como un movimiento de prédica. Entonces, el hecho de eh, Prabhupada haga esta explicación acá es importantísima, ¿no? O sea, todo lo que, cada una de las palabras de Prabhupada, ¿no?, se fundamentan en la instrucción o la guía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Prabhupada, en otro significado del Chaitanya Charitamrita, no recuerdo el número, cuando el Chaitanya Charitamrita habla de cómo eh, Nityananda Prabhu y Haridas Thakur estaban predicando en Bengal, ¿no? Prabhupada dice, sí, Advaita Acharya, ¿no?, el señor Chaitanya mandó a Advaita Acharya, Haridas Thakur y a Nityananda Prabhu a predicar en Bengal, mandó a Rupa y Sanatana Goswamis a predicar en Brindavan, y él mismo recorrió toda la India, y él después dice, y misericordiosamente nos dejó el resto del mundo para ISKCON. Eso es muy importante de entender para nosotros, cómo este movimiento es un movimiento de prédica. Entonces, ¿cómo entendemos que acá no se menciona a las mujeres, que son la mitad del mundo? No, quizás más, ¿no? Creo que son un poco más de la mitad del mundo. Entonces tenemos que entender el contexto y el lenguaje de, de Prabhupada cuando se refiere a esto. Primero que nada, que esto del lenguaje inclusivo es algo moderno, ¿no? Es algo que en la época de Prabhupada no existía, ¿no? Tenemos que entender que no podemos juzgar uh, el hecho de que Prabhupada no menciona en este significado a las mujeres, no es descalificativo, porque simplemente estaban incluidas, y eso lo mostró Prabhupada en su relación con sus discípulas. Él no hizo nunca diferencia entre hombres y de mujeres, ¿no? E incluso resaltaba mucho la posición de las devotas occidentales, ¿no?, en comparación con las mujeres indias, decía, porque las devotas occidentales salen a predicar, no se quedan en la casa cocinando, sino que salen y abren templos y predican y distribuyen libros y dan clases. Y entonces, no, él apreciaba mucho esa característica, esa cualidad de las devotas occidentales. Entonces, eso es un punto importante, que entender el tiempo, lugar y circunstancia en el que Prabhupada escribió estos libros, y la situación ahora, que nuestra sociedad cambia a un ritmo tan acelerado, tan vertiginoso, que no nos da prácticamente tiempo casi de adaptarnos, ¿no? Entonces, porque esto de la adaptación del lenguaje es algo completamente nuevo, moderno. Entonces, cuando Prabhupada leía, o mejor dicho, traducía y escribía estos significados, él también trató de preservar el espíritu original de las escrituras al traducirlas. Es decir, las escrituras están hechas, están escritas y transmitidas en un cierto contexto, en una cierta sociedad en donde los roles del hombre y la mujer eran muy claros, eran muy definidos, ¿no? Toda la estructura social estaba armada de acuerdo a una circunstancia particular, ¿no? Por ejemplo, las guerras eran algo mucho más común, era mucho más común que los hombres tuvieran que
salir a luchar y defender, o tuvieran que salir a trabajar y mantener. Entonces, el rol del hombre en esa sociedad era estar fuera de la casa. Entonces, el rol de la mujer era estar en la casa protegiendo a los hijos, por ejemplo, o instruyendo a los hijos. O sea, normalmente, por ejemplo, las tradiciones las transmitían las abuelas, porque los abuelos ya habían muerto, ¿no? Y en guerras, en el trabajo, en diferentes circunstancias, ¿no? Los trabajos eran delicados, eran peligrosos. Entonces, era mucho, el hombre tenía una duración de vida mucho menor, entonces la tradición la transmitían las abuelas y las madres. Entonces, los roles estaban mucho más definidos. Hoy en día eso no existe. Hoy en día es, es tan relevante el rol del hombre como el rol de la mujer en la familia. Ambos pueden trabajar y ambos pueden criar a los hijos, ¿no? Es otra sociedad, más allá de que nos guste o no nos guste, que la podamos criticar y todo lo que digamos, la situación actual es completamente diferente. Y eso es lo que da origen a estas, eh, a estas exámenes de cómo debe ser la forma en que hablamos y que nos relacionamos. Pero Prabhupada entendió que las escrituras estaban de acuerdo a ese contexto social y trató de transmitirlas y traducirlas respetando ese contexto social, ¿no? Pero en su relación, en su vida, en su práctica, en la práctica cotidiana, en su relación con sus discípulas, él no siguió estos patrones de conducta de discriminar o diferenciar. Entonces su intención no era discriminar, sino resaltar una estabilidad social y los valores espirituales necesarios para un progreso espiritual en una sociedad un poco más ideal, ¿no? Pero que lamentablemente no es la que vivimos. Ese es un punto que hay que entender en relación al lenguaje en las traducciones. Después, Prabhupada, como decía, en su vida práctica, mostró, ¿no? Instruyó a sus discípulos a tratar a las mujeres con respeto y protección, ¿no? Rechazando todas las actitudes de superioridad hacia ellas, ¿no? Hay una, a ver si la encuentro, un, aquí. Prabhupada en un momento le dijo a sus discípulos, en una clase creo, las muchachas no deben ser consideradas inferiores. ¿Ves? A veces, por supuesto, a veces en las escrituras decimos que la mujer es la causa de la esclavitud. Así que no se debe decir eso. Ah, quiero ser muy... no se debe agrandar eso, agravar eso. Dice, no se debe agravar eso, que la mujer es inferior o algo así. Así que las muchachas que vienen hay que tratarlas bien, por lo menos. He oído que Gargamuni, después de que su esposa lo dejó, se convirtió en un odiador de mujeres de esa manera, ¿no? Todo el mundo se reía. Eso no es bueno, ¿ven? Después de todo, cualquiera que viene a la conciencia de Krishna, hombre o mujer, o chicas o chicos, son bienvenidos, son muy afortunados. Eh, ¿Lo ves? Y la idea de dirigirse a Prabhu significa tú eres mi maestro. Prabhu significa maestro. Todos deben tratar a los demás como mi maestro. Es el sistema Vaishnava. Las mujeres, las hermanas espirituales deben ser tratadas bien. Esa debe ser nuestra política. Esto es una conversación de 1968 en Seattle. Porque Prabhupada era consciente de que bueno, los devotos a veces no trataban bien a las devotas, ¿no? Las trataban así con condescendencia o como algo inferior, ¿no? Y él era consciente de que sus enseñanzas podían ser mal interpretadas o llevar al extremo por discípulos inmaduros, ¿no? Que recién estaban comenzando
desarrollar no solo una vida espiritual, una cultura entera, ¿no? O sea, nosotros todos tenemos, nos acordamos de cómo éramos como cuando vinimos a la conciencia de Krishna al principio y, y los errores que cometíamos y las cosas que decíamos y el fanatismo ¿no? Y con el tiempo uno tiene que ir madurando, evolucionando, progresando y siendo más apreciativo, ¿no? Entonces, Prabhupada, él eh, declaró que todos los devotos, sin importar su género, deben ser tratados como dignidad y como iguales espirituales. Hace poco yo estuve en con Mahajan, tuvimos la posibilidad, la oportunidad de ir a un congreso de ISKCON Communication en Bélgica, ¿no? En Radadesh, y el tema, uno de los temas principales era si mujeres gurú sí o no. Y varias devotas hablaron. A mí me impactó mucho, especialmente una grabación, un video que mandó, no recuerdo el nombre, la presidenta del Bhaktivedanta Manor en Londres, eh, que lo tengo grabado, si quiere el Vishaka, que quiera. Sí, Vishaka. Vishaka, exactamente. Que lo voy a compartir. eh, por bueno, es una discípula de Prabhupada, así que es una persona muy madura, pero su capacidad, su inteligencia, bueno, para ser presidenta de un lugar tan grande, yo me vuelvo loco acá con 4 gatos locos y me imagino lo que, no, en realidad no, ni me imagino lo que debe ser administrar un monstruo como Bhaktivedanta Manor. Entonces, en este encuentro, eh, bueno, se presentaban todos los argumentos de por qué debemos aceptar que las devotas den iniciación, puedan ser gurús. Aparte de que nuestra tradición no es algo extraño, no es algo nuevo, sino que ha habido muchas grandes devotas que han sido gurús. Bueno, yo estoy convencido de que es un paso importante que ISKCON tiene que dar, pero lamentablemente todavía hay mucha resistencia, ¿no? Y bueno, es algo que todavía no, o sea, se ha legalizado, se ha afirmado en el GBC, pero ahora está en pausa y bueno, todavía sigue la discusión, como la mayor parte de las religiones, de si la posición de la mujer en, en en las instituciones, en las tradiciones religiosas, si debe ser igual o no, o lo que sea. Eh, es un síntoma de nuestros condicionamientos, de nuestras sociedades, y es parte de lo que nosotros tenemos que crecer. Entonces, él declaró que los devotos, sin importar el género, deben ser tratados con dignidad. Y en ese congreso, ¿no? Eh, presentaron muchísimas eh, charlas y declaraciones de Prabhupada en donde él específicamente decía, los devotos y las devotas tienen que ser gurús, directamente, o sea, claramente, sin sacar las cosas de contexto, sin hilar fino, o sea, Prabhupada simple, claramente decía los devotos y las devotas, ¿no? Todos sus discípulos, ¿no? Discípulos y discípulas deben ser gurús. Entonces, él advertía sobre las interpretaciones, o sea, nosotros debemos tomar en cuenta esto cuando entendemos las escrituras, ¿no? No podemos tomar de una manera liviana y interpretar literalmente sin entrar en el espíritu, sin entrar en la esencia, ¿no? Y el contexto de las escrituras, como por ejemplo, ¿no? En el verso que estábamos leyendo, eh,
nosotros decimos, acá dice, no importa si se es brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, sannyasi, grihastra o cualquier otra cosa, ¿no? Cuando acá dice cualquier otra cosa, eh, nosotros entendemos que se refiere a personas, no se refiere a cosas, y que no lo dice en una manera despectiva, sino, o sea, si nosotros tomáramos literalmente esto, diríamos, no, bueno, acá menciona hombres, ¿no? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Grihasta. Y cuando dice cualquier otra cosa, se podría tomar como algo despectivo. Pero si nosotros afirmáramos una cosa así, no estaríamos entendiendo ni conociendo a Srila Prabhupada, porque él nunca eh, trató a los devotos o devotas como cosas, ni a sus discípulas en forma despectiva. Él fue muy afectuoso, muy considerado, tanto con los devotos como con las devotas. Entonces, si nosotros no podemos tomar las afirmaciones o lo que diga la escritura literalmente, tenemos que usar la inteligencia y entender qué es lo que lo que Prabhupada, el traductor, está diciendo en base a su ejemplo, porque eso es ser Prabhupada es el acharya. El acharya significa que hay coherencia total entre lo que él dice y lo que hace. Entonces no podemos pensar que Prabhupada dice una cosa y hace otra, porque entonces no sería el acharya. Si nosotros tenemos que entender lo que Prabhupada afirma, tenemos que entenderlo en el contexto de su vida, ¿no? Cómo él aplicó eso que él explicó, escribió en los libros, ¿no? Cómo lo aplicó en su vida, cómo lo mostró, cómo le enseñó a través de su ejemplo a sus discípulos a practicar eso que él estaba explicando en los libros. Y él mostró en su vida práctica que su relación con los devotos y las devotas era igual. Así que esto de tomar las escrituras literalmente porque a veces nos conviene o nos gusta o están de acuerdo un poco con nuestra inmadurez, no es correcto, simplemente no nos va a ayudar a avanzar espiritualmente, ¿no? Y Prabhupada también enfatizó la importancia de no exagerar referencias culturales como que la mujer es la causa, como lo vimos en la conversación esa que tuvo, que la mujer es la causa de la esclavitud. eh, eh, y él quería desalentar estas actitudes negativas hacia a las mujeres. Él, si bien se opuso al feminismo de los años 60 y 70, que era un feminismo muy agresivo, eh, él resaltó la importancia del rol importante, del rol de líder de sus discípulas también. O sea, por un lado, no quería ni eh, un menosprecio de los hombres hacia las mujeres, pero tampoco de las mujeres hacia los hombres, como pasaba en esa época, porque era un espíritu, en ese momento era más bien un espíritu de revancha, ¿no? Después de tantos años, especialmente en Occidente, de opresión y, bueno, en Asia también, pero ahí es distinto, o sea, depende de la cultura, o sea, no es lo mismo cercano Medio Oriente que Extremo Oriente, eh, pero en todas las sociedades eh, ortodoxas, en todas las sociedades tradicionales, ¿no? Esos roles bien definidos de que la mujer en un lado y el hombre en otro, la mujer en un rol y el hombre en otro rol, hoy en día no son bien vistos. Después, si se aprovechan de forma negativa, eso ya depende
de los valores morales y espirituales de cada persona. Eh, hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, y hay algunos muy buenos y algunos muy malos. Eso lo vamos a encontrar en todas las sociedades. Entonces, Prabhupada cuando escribe en sus comentarios, ¿no? Por un lado, estaba, como decía al principio, ¿no? Tratando de preservar un rol tradicional de acuerdo al contexto de la escritura, pero su intención no era discriminar, sino resaltar una estabilidad social y que idealmente estaba tratando de transmitir una sociedad un poco más ideal. Lamentablemente, hoy en día estamos bastante cada vez más lejos, aunque hay algunas cosas que se han incorporado más, se han desarrollado, como es el tema por ejemplo, el consumo de carne, pero todavía estamos tan lejos de esa sociedad armoniosa y pacífica, ¿no? Especialmente hoy en día que estamos viviendo tanta guerra y tanto disturbio y tanto desorden a nivel de gobiernos, eh, que estamos muy lejos. Y Prabhupada quería resaltar estos roles para crear un ambiente más ordenado, pero no significaba, porque es importante, ¿no? O por lo menos en esa sociedad védica, en esa sociedad más armónica, eh, se veían los beneficios. Hoy en día, bueno, es muy diferente. Hasta qué punto nosotros podemos aplicar eso depende de cada familia, ¿no? Yo nunca, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal, nunca le diría a mi esposa, no, vos tenés que quedarte en casa, ¿no? Porque mi esposa hace tanto o más que yo en el templo y en el trabajo y manteniendo todo. Y, o sea, eh, mi- yo crecí en una familia en la que mi padre decía, y no por falta de carácter, eh, él decía cuando venía alguien a hacer algún arreglo en la casa o algo relativo a alguna decisión es importante en relación a la casa, él decía, quieren hablar con el hombre de la casa, y está mi mujer. Porque mi madre tenía esa naturaleza, esa capacidad. Entonces, para mí, yo, o sea, crecí en ese contexto en el que mi madre, por ejemplo, se sentía muy frustrada porque el padre nunca la dejó estudiar, ¿no? Ella quería hacer una carrera universitaria y el padre lo único que le dejó estudiar fue corte y confección, ¿no? Y eso fue su gran frustración. Entonces, mi padre le dio todo el respaldo y el lugar para que ella pudiera desarrollarse. Entonces, es importante entender cómo, así como Prabhupada entendió cómo son las devotas occidentales especialmente, que salían a predicar con mucha eh, entusiasmo, con mucha determinación. Yo me acuerdo, cuando estábamos en el templo de Córdoba, en Argentina, hacia Sankirtan, y no le iba muy bien ahí en la ciudad. Entonces, un día dijo, agarró el bolso de Sankirtan y se fue a otra ciudad en la provincia. Y se quedó ahí una semana sola, no haciendo Sankirtan, para mejorar su Sankirtan. Entonces, ese espíritu de, de emprender, de tomar la misión, es cómo podemos pensar que una devota así es la causa de la esclavitud. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces tenemos que entender
las cosas en su contexto, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias y personas. O sea, cuando se dice circunstancias, ¿no? De ella acá la patria, de ella es el lugar, ¿no? Hablamos de Occidente, de Argentina, de España, de Estados Unidos, lo que sea, Inglaterra. Cala es momento. Hablamos siglo XX, siglo XXI, contextos, épocas muy distintas y que van cambiando continuamente. Y patra se refiere a personas. No tenemos que entender las cosas en relación a personas. Que si encontramos que hoy en día hay mujeres que son científicas, académicas, empresarias, líderes, eh, tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Cómo vamos a decir, no, ellas no pueden ser gurú o referirnos a ellas de una manera menospreciativa o condescendiente? Entonces, todo esto ha llevado muchas veces a la discusión de si se debería adaptar el lenguaje de Prabhupada en los libros, ¿no? Adaptarlo a la época actual. El BBT nunca ha querido, eh, por respeto a Prabhupada, cambiarlo. No se ha discutido si se había que poner notas al pie de página o no, ¿no? Pero ya el BBT está siendo blanco de muchísimas críticas por los cambios que ha hecho. Hay toda una revolución y bueno, hay una discusión de si está bien, está mal los cambios que se han hecho, bueno, pero en este momento el BBT no quiere cambiar o adaptar el lenguaje de Prabhupada a el momento actual. Quizás más adelante lo hagan, pero los que leemos los comentarios de Prabhupada, tenemos que entenderlo, lo que Prabhupada dice de acuerdo a lo que Prabhupada mostró en su vida y de acuerdo al contexto, ¿no? Porque en realidad Prabhupada fue un revolucionario. Considerando, si nosotros analizamos el contexto cultural, histórico en el que Prabhupada creció y se formó, ¿no? Lo que Prabhupada hizo es revolucionario, ¿no? Es un reformador impresionante, ¿no? Prabhupada nació en el siglo XIX, creció en una India que estaba bajo el gobierno de la reina Victoria, una sociedad, ya la sociedad india es muy ortodoxa. Sumado a eso, el gobierno británico, bajo esa reina, fue extremadamente ortodoxa, ¿no? Prabhupada estudió en el Scottish Church College, una institución muy importante, muy respetada en Bengal, en Calcuta, que todavía hoy existe, desde 1860 hasta el día de hoy todavía existe. eh, y Prabhupada se formó en ese contexto tan... Su padre era un devoto muy aferrado a las tradiciones, ¿no? Ya de por sí los indios tenían mucho reparo en viajar, en cruzar el océano por afirmaciones de las escrituras y no sé qué. Eh, Prabhupada hizo todo lo que tenía que hacer para seguir la instrucción de su maestro espiritual, ¿no? Y nunca dijo, no, bueno, eh, a sus discípulas tú tienes que quedarte en tu casa y no puedes salir a predicar. No, él resaltaba eso. Por eso él hacía varias oportunidades, hizo la salvedad de la diferencia entre las devotas y las mujeres no devotas, ¿no? Muchas veces decía, no, pero yo cuando hablo así me estoy refiriendo a aquellas que no son devotas. Las devotas no pueden ser consideradas de esa manera, en el mismo nivel. Entonces, bueno, hay que entender las cosas en el propio contexto.
¿no? Por eso decía que uno tiene que entender el lenguaje, el momento histórico en el que Prabhupada usó este lenguaje. A pesar de que él escribió esto y que, bueno, como decía, era un reformador y un revolucionario por cómo encaró su prédica, ¿no? Aún así, el momento en el que Prabhupada escribió no es el momento actual, ¿no? Como decía antes, el momento actual, las cosas, el vocabulario, el tratamiento es muy diferente, ¿no? Y quizás si Prabhupada estuviera ahora, lo adoptaría, quizás, no lo sé, ¿no? Pero nosotros no podemos simplemente porque, bueno, Prabhupada dijo brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras y no mencionó a las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres no entran, no están en esa posición de volverse gurús, por ejemplo. Entonces todas las cosas tienen que interpretarse, entenderse de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia. Pero además es, es una de las bases filosóficas de nuestro movimiento, es que todos somos seres espirituales, no somos el cuerpo. Entonces, desde la base, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar nosotros a las personas en relación con su cuerpo? No tiene sentido. O sea, es una falta de comprensión eh, por lo que sea, por inmadurez, por ignorancia, por fanatismo, por egoísmo, por lo que sea. Es una falta de comprensión esencial de nuestra filosofía, de los principios de nuestra creencia, ¿no? Somos seres espirituales. Está bien que estamos bastante lejos de esa comprensión, pero nosotros tenemos que esforzarnos por trascender, ¿no? Como hace, la- hace poco tiempo una devota me llamó la atención de que yo hablaba, cuando hablaba despectivamente o críticamente de los argentinos. En realidad, mi idea nunca fue englobar, eh, echarle, o sea, yo tengo una costumbre en España que eh, uso mi argentinidad, mi identidad como argentino, eh, como una manera de hacer gracia o eh, no sé, ponerme en la picota, ¿no? Ponerme así pero generalmente lo hago en relación a mí mismo. Pero bueno, no cayó bien. Y tenía razón, ¿no? Entonces yo me comprometí que, bueno, eso no lo voy a hacer más. Y eso es parte de nuestro aprendizaje. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que cultivar, desarrollar, ¿no? Que no somos este cuerpo, que independientemente de las influencias culturales y la formación, tenemos que cada vez trascender más esa mentalidad, esa identificación. Y si hacemos tanto énfasis en la identidad física, va a ser muy difícil que podamos desarrollar esa conciencia espiritual. Así que es fundamental entender que tenemos que cada vez madurar más y dejar de lado esa conciencia de género, ¿no? Y apreciar en nuestra tradición, este es otro punto fundamental, ah, la importancia y la fuerza de devotas que han sido esenciales en el desarrollo de nuestra tradición. O sea, ya si vamos a las escrituras, ¿no? Encontramos a Draupadi, a Kunti, a Devahuti, las gopis, eh, como modelos, como modelos, ¿no? Si nosotros decimos, no, pero Prabhupada dijo que las mujeres son menos inteligentes, ¿sí? Y no entendemos eso en su contexto,
no, ¿por qué Prabhupada hizo un libro, ¿no? Que son las enseñanzas de la reina Kunti? ¿Por qué? ¿No? Si nosotros no entendemos las cosas de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? ¿Dónde entra, dónde cabe, ¿no? ese libro? O las instrucciones de Kapila a su madre. ¿Para qué le iba a instruir Kapila a su madre si las mujeres son menos inteligentes? No tiene, no es coherente, ¿no? Por eso tenemos que entender las cosas en relación a Desha, Kalapatra, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, hoy, ¿cómo tenemos que interpretar estas afirmaciones de las escrituras? Bueno, que las diferencias de género eh, tienen que ser entendidas de acuerdo a eso, a tiempo, lugar y circunstancias. Son temporales. Las diferencias de género hoy en día no son las mismas que en el siglo XIX o la mayor parte del tiempo del siglo XX, ¿no? Porque hasta los 70, hasta 1970 no cobró fuerza estos movimientos de igualdad. Entonces, y ahí recién empezaban a tomar fuerza, ¿no? Pero no es lo mismo la situación en los 90 o en el 2000. Entonces, las diferencias de género son temporales y solo relativas al cuerpo, que no es algo, que no es lo más importante en nuestra filosofía. Tenemos que resaltar también el valor, el impacto de grandes mujeres devotas. Y no me refiero solamente a, a la esposa del señor Nityananda o a las que mencioné antes, como Ganga Mata, eh, sino me refiero a todas las devotas, a las devotas discípulos de Prabhupada que hoy en día dirigen templos y están capacitadas para ser maestros espirituales. Porque si nosotros no entendemos eso, ¿no? Yo leí este texto porque Prabhupada habla de que una persona puede ser eh, guru, no importa su origen. eh, y él dice y menciona algunos ejemplos, ¿no? Yo mientras lo leía me acordaba de Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur era un kayasta, ¿no? Era un príncipe, sí, pero no era kshatriya, ¿no? Su familia era kayasta. Los kayastas, como Ramananda Roy, ¿no? Que Prabhupada acá menciona que es considerado shudra. En algunos lados es shudra y en otros lados se consideran, los kayastas son considerados kshatriyas, porque son shudras desde el punto de vista que son sirvientes, sirven a, a la realeza, pero como administradores. O sea, son ministros, son secretarios, o sea, tienen un rol administrativo, entonces en muchos lugares se los considera kshatriyas. No era el caso de Narottam Das Thakur. Y Narottam Das Thakur iniciaba brahmanas, ¿no? Y hay una historia en la que varios brahmanas estaban eh, ofendidos porque alguien considerado Shudra estaba iniciando brahmanas, entonces fueron a desafiarlo a un debate, ¿no? Y algunos de sus discípulos brahmanas, muy expertos en sánscrito, hicieron una estratagema, ¿no? Se disfrazaron de mercaderes, ¿no? En una feria, en un pueblo a donde sabían que iban a llegar estos brahmanas en camino al debate. Y, y cuando llegaron, los atendieron y les hablaban en un sánscrito muy pulido, muy académico, ¿no? Entonces, y les dijeron que eran discípulos de Narottam Das Thakur. Entonces, esos brahmanas pensaron, si estos shudras hablan este sánscrito y son los discípulos, no quiero pensar cómo será el maestro. Así que pegaron media vuelta y se fueron. Entonces, en la historia de nuestra tradición hay muchos ejemplos de personas que, de acuerdo a los parámetros, por ejemplo, del Manu Samhita,
no estarían cualificados ni para iniciar, ni para ser brahmanas, ni nada, tanto hombres como mujeres. Entonces, nosotros tenemos que entender el impacto de esas personalidades y apreciar lo que las devotas han hecho en este movimiento. Es fundamental adaptar el mensaje de igualdad espiritual al momento actual, ¿no? Con respeto, con inclusión. Yo, por ejemplo, con el tema de esto del lenguaje inclusivo, no eh, soy muy fanático, ¿no? O sea, me parece algo, a mí me resulta forzado para mí hacerlo, pero yo normalmente cuando quiero hablar en general, en genérico, no hablo de hombres, hablo de personas, hablo de seres humanos. Esa es mi forma particular, no digo que deba ser la forma, es mi forma particular de expresarme de una manera inclusiva, ¿no? Lo otro en mi boca me resulta forzado. No digo que esté bien o que esté mal, pero a mí no me sale. Entonces, adapto mi forma y lenguaje de esa manera, ¿no? Hablando de personas o de seres humanos. Esa es mi manera. Eh, pero definitivamente, bueno, creo que es necesario establecer esa visión de igualdad ah, para hombres y mujeres, para devotos y devotas, ¿no? Y entender esto en el contexto del ejemplo que nos dio Prabhupada promoviendo una igualdad espiritual y mucho respeto entre devotos. Bien, voy a parar aquí. Si quieren, ahora sí, hacer algunas preguntas, comentarios, críticas, todos bienvenidos. Wenceslao y Bactapol y José. Uy, se empezaron a levantar la mano todos ahora. Muy bien. A ver, Nintiangui que administre los tiempos. Bueno, yo vi Wenceslao. a José que fue el primero que levantó, Ah, él. Entonces, si acaso sería José y luego Wenceslao y luego Paul, así como lo que yo he visto. adelante, José. Abre el micro. Bueno, Hare Krishna, eh, primero, bueno, quería hacer una pregunta porque se me ha venido a la mente porque pues, ya estaba hablando de las esposas, de Nityananda y de las mujeres en general, la aportación que sí es que ha tenido la esposa de Srila Prabhupada, me imagino que sí, ya en cuanto al movimiento, se podría decir, aunque me imagino que, no sé, igual me lo estoy contestando yo, pero ya el dejarlo que sea sannyas ya es una aportación, pero si ha tenido alguna aportación en cuanto a, a la cultura, se podría decir, o bueno, en cuanto al movimiento, si sabemos algo de la esposa de Sila Prabhupada, si estaba de acuerdo o algo así, o esa es un poco la pregunta. Prabhupada siempre fue muy respetuoso con su esposa, pero ella, a pesar de que era una Vaishnavi, pero su interés, o sea, el deseo de Prabhupada era predicar activamente siguiendo la orden de Srila Bhaktisiddhanta. Y para ella la práctica era en su casa, no estaba interesada en la prédica, e incluso se cuenta en el Prabhupada Lilamrita que cuando Prabhupada organizaba reuniones y clases en su casa, ella no participaba. Eh, Esto en un momento fue interpretado por Prabhupada como una indicación, porque él en un momento de su vida empezó a tener sueños, mensajes de Srila Bhaktisiddhanta que debía tomar sannyas.
Y en un primer momento, se cuenta en el Prabhupada Lilamrita, en base a lo que Prabhupada le contaba a sus discípulos, en un primer momento Prabhupada se sintió alarmado, la palabra que usa el Prabhupada Lilamrita es horrorizado por la idea de tomar sannyas, de la instrucción de tomar sannyas, ¿no? Cómo iba a abandonar a su familia. Pero después se explica ahí que viendo la indiferencia que había en relación, especialmente de parte de su esposa, en relación a la prédica, como una indicación de que debía tomar sannyas. Se cuenta de que Prabhupada hizo una traducción del Bhagavad Gita mientras él estaba casado, y esa traducción desapareció. De hecho, cuando Prabhupada comenzó su prédica en, en Occidente, no tenía su traducción del Bhagavad Gita, él utilizaba la traducción del doctor Radhakrishna, eh, que es un impersonalista declarado, pero la traducción es muy buena, yo la tengo. Y Prabhupada usaba esa traducción. Entonces, Prabhupada sospechaba de que la esposa le había vendido la, la traducción, la había cambiado porque le gustaba mucho tomar té con galletitas. Entonces, Prabhupada sospechaba de que había vendido la traducción para comprar té y galletitas. Entonces, por un lado, Prabhupada la respetaba mucho. De hecho, él se ocupó de que nunca le faltara nada, incluso después de tomar sanidades, cuando él tenía, había ya creado ISKCON y ISKCON estaba bien, le pidió a los discípulos que le ayudaran económicamente. Y entonces, él siempre tuvo mucha consideración por su esposa, pero no compartían los mismos metas, objetivos. En cierto modo le puso como un poquito de traba, se podría decir, ¿no? Un poquito de traba. Sí, bueno, no sé si trabas así tan manifiestas, pero era como que apuntaba en otra dirección. Ujú. Gracias, Pro. Muchas gracias. Ahora sería Wenceslao, Wenceslao. Sí, Hare Krishna, Dwarka. Hare Krishna. Darte las gracias por tu excelente conferencia. Y bueno, yo me he dado cuenta que en todas sus clases, en todas, ha repetido con mucha insistencia tiempo, lugar y circunstancia, tiempo, lugar y circunstancia. Y eso me ha dado mucho que pensar. Incluso volviendo a leer el Bhagavad Gita, en la introducción, me encuentro otra vez tiempo, lugar y circunstancia. Amigo, aquí pasa algo. Mi pregunta es, y lo voy a comprometer un poquito, A ver, ¿qué piensa usted según el tiempo, lugar y circunstancias en la que hoy vivimos? Si la finalidad de lo que nosotros estamos haciendo es tratar de unir a las personas del mundo entero hacia a la adoración de Dios y en consecuencia unir este mundo en una paz infinita, ¿qué piensa usted que Prabhupada, que también ha dicho que era un revolucionario, en el buen sentido de la palabra, porque lo que él hizo ha sido un cambio enorme a la sociedad? De hecho, fíjese cómo estamos funcionando. Era un revolucionario. Según el tiempo y lugar y circunstancias que Prabhupada se ha perdido desde que murió en el 1970, ¿qué piensa usted que él podría cambiar, que estamos haciendo para poder atraer a más personas al vaisnavismo? Por ejemplo, hoy día podríamos cambiar algo de las regulaciones que él mismo puso en su momento, sin perder la esencia. Y la finalidad, vuelvo a repetir, es atraer a más almas con más sencillez, porque el tiempo y lugar de circunstancias han cambiado. Porque no podemos hablar, cuando Prabhupada, como revolucionario en aquel tiempo, hizo unos cambios con relación a lo anterior y nos vino bien a nosotros, ¿cómo le podría venir bien a otras personas? ¿Y qué piensa usted que se podría cambiar? Esa era mi pregunta. Eh,
Él hizo cambios cuando vino, porque adaptó, por ejemplo, la cantidad de rondas que los devotos, le pedía a los devotos para tomar iniciación, ¿no? Porque el estándar de su maestro espiritual era cantar 64 rondas. Entonces, cuando él le pidió a su primer discípulo que cantara 64 rondas y ellos le pusieron reparos, ¿no? Él le dijo, bueno, pueden cantar 32. Y cuando volvieron a poner reparos, dijo, bueno, está bien, pueden cantar 16, ¿no? Él hizo ese cambio. Eh, Son bastante básicos, o sea, lo que Prabhupada, el estándar que Prabhupada estableció es bastante básico, ¿no? Los 4 principios. Quizás hoy en día lo que los devotos normalmente dicen o decimos, yo generalmente lo presento de esta manera cuando hablo de no sexo ilícito, yo normalmente digo no sexo fuera del matrimonio, o incluso hoy en día digo fuera de la pareja, ¿no? Porque ya los matrimonios también es algo que no, ni siquiera el gobierno pide cuando habla de herencias, cosas por el estilo, ¿no? Eh, Porque la situación ha cambiado mucho en relación a las parejas y en relación al sexo, que es solo para procrear, en la experiencia, en el contexto social de Occidente, es algo que la mayor parte de los devotos no sigue, no puede seguir, ¿no? Algún maestro espiritual una vez, cuando un discípulo le dijo, ¿y pero cómo hago? Y tenga muchos hijos. Pero esa no es la solución. Entonces yo normalmente cuando predico y hablo acerca de los principios, digo sexo fuera del matrimonio o fuera de la pareja, ¿no? Quizás, o sea, yo no sé si Prabhupada hubiera dicho algo así, pero quizás esa sería una diferencia de enfoque. Pero en sí los principios son muy básicos, ¿no? Es básico no comer carne, que es básico, o sea, no podemos practicar una vida espiritual nutriéndonos del sufrimiento de otras entidades. Es básico no jugar, los juegos de azar implican engaño, codicia, un montón de cosas que nosotros queremos superar. La especulación mental es parte de esos juegos de azar, ¿no? Bueno, yo lo que hablaba del sexo, y no intoxicar, o sea, cuando Prabhupada vino, fue directamente al lugar donde la gente más se intoxicaba. Entonces no creo que hoy en día eso en la sociedad actual fuera muy diferente. Incluso se intoxicaban en pos de una búsqueda espiritual. O sea, hoy en día se sabe que de eso de espiritual no tiene nada, por lo menos en la gran mayoría de la sociedad, y es algo negativo, así que eso tampoco cambiaría. Y las 16 rondas tampoco son tantas. Bueno, de todas maneras, hay muchos devotos que se van adaptando, ¿no? Hay quienes cantan 4, cantan 8, depende de cada uno, pero, pero esos estándares no creo que cambiaran. Eh, en la forma de organización, quizás hoy en día ha cambiado mucho la estructura organizativa de los templos. Quizás haría alguna adaptación mucho más inteligente de la que a mí se me puede ocurrir. Y quién sabe si sería necesario, porque Prabhupada era como un sol que atraía con su carisma y con su magnetismo la determinación, la fidelidad de tanta gente que quizás los templos no estarían vacíos si Prabhupada estuviera aquí hoy en día. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, sí, algunas cosas adaptaría seguramente, pero esto que te digo, no sé si más. Y con relación al acercamiento o aceptación a sui generis de algunas otras religiones, porque yo he podido comprobar que en el Vaishnava, pues mira, se respeta todas las religiones, cosas que Claro,
otras te satanizan rápidamente. Aquí no, aquí se respeta y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque es como si dijéramos, somos unos inspectores de todas las religiones aceptando porque Krishna lo quiere a todos, porque Dios nada más que él. El otro día estaba leyendo una conversación o una carta de Prabhupada a Kirtananda, donde le decía, yo amo a Jesús tanto como a Krishna, porque es un representante de Krishna, ¿no? Y muchas veces veo que los devotos tienen una actitud condescendiente hacia otras religiones. Y eso no está bien, ¿no? O sea, esa idea de considerarse superior, ¿no? No porque en realidad la base de eso normalmente viene de nuestro propio ego, no es que viene, ¿no? Porque tengo tantas convicciones en nuestra filosofía y tanta fe y tanta comprensión, ¿no? Que puedo pensar de que estoy en una posición por encima de comedores de carne o cosas por el estilo, ¿no? Sino que es simplemente una manifestación del ego falso. Entonces, uno tiene que conocer, aprender un poco más. Yo tengo idea de hacer o sea, no sé cuándo lo podría hacer, porque estoy manteniendo varios platos girando como esos malabaristas que tienen un montón de platos. Estoy manteniendo varios platos girando simultáneamente y me cuesta a veces ponerme a escribir a organizar o programar cursos, pero yo tengo intención de hacer un curso de religiones comparadas o cultura religiosa para dar a conocer entre los devotos las cualidades, los valores de las otras religiones, que a mí personalmente me han aportado mucho, ¿no? Yo tuve oportunidad de estudiarlas en la universidad y también, bueno, desde que estoy en España participo mucho en diálogo interreligioso y aprendo mucho. Entonces, y Prabhupada siempre fue muy apreciativo de las otras religiones. Entonces, no está bien considerarnos mejores o menospreciar o ser condescendientes con las otras tradiciones. Muchas gracias, Prabhupada. Ari, pues, Muchas gracias. a ti. Paul, Hare Krishna. Hare Krishna, Muchas Prabhu. gracias, Prabhu, por la clase. Muy bien. Yo quería hacer un par de aportaciones. Entre ellas, la primera es que este tema era necesario para fortalecer el sadhana, pero aquí más o menos todo el mundo lo tiene muy claro, lo de las mujeres, porque está dirigido por Prabhu Nityanandi y aquí todo el mundo tiene claro, si no, no estaríamos aquí, si pensáramos que no podemos ser, que una mujer no puede ser guru o no puede ser Shiksha guru, no tendría sentido el hecho de que estuviéramos aquí reunidos cada día y que aceptáramos con mucha sumisión y con mucho adepto las instrucciones que ella nos da cada día. Seguramente cuando ISKCON acepte mujeres gurús, Nityangi seguro que tendrá muchos discípulos. Y sobre el tema de esta persona que te criticó por hablar tanto sobre el prototipo de argentino y esto que utilizas a veces para la prédica, que está bien porque es un ejemplo claro, pero es verdad que al principio choca y aquí hacemos referencia a lo que solía decir Srila Prabhupada cuando hablaba de los devotos. ¿Cómo es un devoto? ¿Qué característica esencial tiene el devoto, el Vaishnava? Y él solía decir con una frase muy corta, decía, era un perfect gentleman. Un perfect gentleman es una persona totalmente muy cuidadosa con ofender y con ser muy educada. Entonces hay algo que también a veces choca, incluso hay que pensar que a muchos devotos le sale como si dijéramos espontáneo, pero a veces sueltan alguna palabra, una palabra que no es una palabra que tendría que soltar, porque a lo mejor hay un niño, hay un menor, está escuchando, y sin darte cuenta, pues sueltas esto porque es una palabra de la calle.
una palabra que puede ser malsonante. Y esto también forma parte de la estructura mental de la costumbre que el devoto tiene que tener, y es nunca olvidar que él es un representante de Krishna, un Vaishnava, en todo momento. No tiene que desligar el hecho de que hoy estoy dando clase o luego estoy en la calle y luego estoy fuera, sino que esta constante carácter, pensando que representa al movimiento, te ayuda a ser cada vez más cuidadoso, incluso con las palabras, porque cuando hablas, incluso te salen estas palabras porque estás acostumbrado de tu vida de civil, pero ahora ya no estás tan civil, ahora ya estás en un estándar mucho más exigente, y entonces cuidar estas palabras también forma parte, creo, como muy bien has aceptado, que esto es una cosa fuera de lugar, es decir, es algo extraordinario aceptar la crítica, que es algo que nos hace crecer muchísimo. Y aceptar esto que decías de que los argentinos somos así, pues lo mismo cuando hay una palabra que deja ir una palabra que cae cuando estás haciendo un comentario, una clase o algo así. No hablo de tu caso en particular, yo no he escuchado nunca una palabra, pero la he oído a veces de devotos, incluso haciendo grandes devotos, incluso haciendo clases, y es algo que creo que yo no me he atrevido nunca a decir nada, pero ahora, como ha salido el tema, pues me atrevo a ponerlo en común para un poco dar un poco de salsa. Hare Krishna. Gracias, muchas gracias, Paul. Yo tengo que confesar que antes de conocer el movimiento, era muy boca sucia. No, eso no sé si se dice esa expresión aquí en España, en Argentina, se dice. Cuando alguien dice muchas malas palabras, yo era muy boca sucia. Y cuando entré al movimiento, no, no concibía seguir en esa, no entraba en mi forma de entender ser devoto, continuar con esa manera de expresarme. Entonces, yo normalmente jamás digo malas palabras, porque no sé, si tengo que estar, no sé, quizás trabajando en la calle y muy cabreado para decir una mala palabra, pero eh, es algo que cuido muchísimo. Y es cierto, como tú dices, el devoto debe ser un perfecto caballero, como decía Prabhupada. Así es. Gracias. Nityangi. Bueno, pues, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Vale. Pues bueno, primero que todo, también darte las gracias por la clase tan interesante, transversalmente así perfumada de experiencia y conocimiento. Y ya que has mencionado al principio que decían, le preguntaron de la Manu Samhita y la Prabhupada, yo tengo como muchas lagunas, ¿no? O yo diría que está como completamente lleno, rodeado de agua. Mi conciencia de Manu. O sea, quería saber, o sea, yo me imagino que Manu vive en un planeta en el universo. Y entonces quería saber hoy en día si nos está supervisando y cuál es el papel de Manu. Bueno, es el progenitor de la humanidad, ¿no? De ahí viene la palabra humanidad, o Mm, man en inglés, hombres. sí, Eh, Su situación actual, no la sé, porque aparte eh, en cada cambio de administración universal, cósmica, hay un mano diferente, ¿no? Por eso se divide el día de Brahma en manvantaras. Eso viene de Manu. O sea, cada cambio cuando una persona asume el rol de Manu, hay todo un cambio de set de mm, eh, devas. Todos los devas cambian, ¿no? vale, bueno, Pues esos son puestos. Entonces, él tiene un rol administrativo, sí, en relación con la humanidad, pero
y por eso hace ese código. Hay muchos códigos en realidad. Eso se llama Smriti Shastras, como el Vishnu Samhita. Hay varios códigos de leyes. Lo que pasa es que el más famoso, el más popular, es el Manava Dharma Shastra, ¿no? Esos son Dharma Shastras. Entonces, él tiene un rol así, como de deva, una posición administrativa, y sin duda está supervisando, viendo, con, seguramente con dolor, la situación social actual, ¿no? Y por eso él dio esos códigos de leyes, pero en otra época, en otra sociedad. Y por eso es que Prabhupada decía, no debemos meternos en ese eh, enredo Sí, tomar unas como, instrucciones a seguir, ¿no? como modelos, por claro, porque ahí, por ejemplo, se habla mucho de los varnas y de las castas en un contexto, o sea, el tema de varnas, de las clases sociales, se contamina en el Kali Yuga. En otras eras tienen mucha coherencia, se contamina con el concepto de casta, quiero decir, de que el hijo de un brahmana es brahmana por nacimiento y no por cualidades. Se contamina en el Kali Yuga, pero en otras eras tenía mucha coherencia, porque cada varna preparaba para tener hijos con esas cualidades, ¿no? Y los entrenaban y los preparaban para continuar con con un rol dármico importante. En el Kali Yuga ya vemos, por ejemplo, no sé, Ashwatan como el hijo de Dronacharya. O sea, Ashwatan no tenía cualidades brahmínicas, y bueno, ya eso, la batalla de Kurukshetra es la introducción del Kali Yuga en el mundo. Entonces, ahí comienza a desvirtuarse y transformarse en el sistema de castas. Entonces, de acuerdo al sistema de castas, nosotros no cualificamos para, por ejemplo, ser brahmanas o ser gurus. Entonces, cuando el Manu Sanjita habla de las varnas, ¿no? No se aplica a hoy en día el sistema de castas. Entonces, si nosotros nos metemos con el Manu Sanjita, quedamos enredados, condicionados por sus afirmaciones en relación con las castas, con lo que hoy son castas. Ujú. Así que bueno, por distintas razones, Prabhupada no nos recomendaba. Igualmente los devotos han traducido y lo han publicado, y bueno, podemos encontrar eh, eh, versiones del Manu Sanjita, pero solo a nivel académico, pero no lo podemos aplicar en nuestra institución. Ujú. Eso es todo lo que yo te puedo decir de Manu. Mira, quería comentar que, o sea, que hay un devoto así como contemporáneo de ahora que va a montar un curso, que va a dar un curso así próximamente de Stri Dharma. Stri Ajá. Dharma es el Dharma de la mujer. Y así quiero contar una anécdota así muy rápidamente de una vez una devota, bueno, hace muy poco, no mucho, así hará unos meses, una Suena, discípula de, perdona, suena peligroso. sí, una discípula de su santidad Yayapataka Swami, eh, que o sea, origen hindú, pero casada con un italiano, pues ella contó que fue un discípulo de Yayapataka Swami a presentarle a Yayapataka Swami un libro que había escrito de Sri Dharma. Y se lo presentó allí, mire, Guru Maharaj, mire. Y entonces su guru lo miró y le dijo, ¿y tienes también escrito el libro del Dharma del hombre? Y le dijo, no. Dice, so throw it in the Ganges. Y dice, pues tira este al Ganges. Tíralo al Ganges, le dijo. Estaban allí en Mayapur. Y, y,
y eso, ¿no? Porque, claro, se hace énfasis en las cualificaciones y los papeles de la mujer que tiene que tener, pero se olvidan de que en aquel entonces la mujer llamaba al hombre Swami. ¿Pero por qué le llamaba Swami? Porque verdaderamente era un Swami, ¿no? O sea, porque controlaba los sentidos y no es el caso, ¿no? De hoy en día, en general, en general. Bueno, solamente quería decir una cosita del sánscrito, que como tú mencionabas lo de los brahmanas, kshatriyas, en sánscrito no existe, es una pregunta. ¿No existe el plural? Por ejemplo, aquí en España si se dice médicos, profesores, quiere decir para o sea, los hombres y las mujeres médicos, ¿no? Y así, y profesores también, aunque ahora ya se exagera así un poco, profesores y profesoras y tal, pero no quiere o sea, en sánscrito necesariamente tienes que decir brahmanas, brahmanis. Si no dices eso, ¿no se refiere a los dos? Es una pregunta. No lo sé, lo que te puedo decir es que en el sánscrito no existen los artículos. Las no existen. Hay que entender el contexto de la palabra en la oración. Por eso es que el sánscrito a veces, o sea, normalmente se determina eh, el, el artículo que no está, o sea, si es masculino, si es femenino, por la terminación de la palabra, la desinencia. Y En bueno, plural eso es también. el plural también. Entonces, eso hace que la traducción y la interpretación del sánscrito sea complicado porque las desinencias también cambian de acuerdo a la palabra que continúa. Por una por reglas de eufonía, se llaman sandhis en sánscrito, la palabra se adapta, la desinencia o la terminación de la palabra se adapta al comienzo de la siguiente, ¿no? Para que haya una sonoridad más armoniosa, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los versos, en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, que una palabra en el verso figura con una terminación y en la traducción, palabra por palabra, figura con otra terminación, porque en el verso ha sido modificada para que sea más armoniosa con la palabra que sigue, y en la traducción tiene la terminación que debe tener, ¿no? Por eso es la diferencia muchas veces entre cómo aparecen las palabras en el verso y en la traducción palabra por palabra. Entonces, eso hace que la... Y aparte, las palabras en Devanagari no tienen cortes, o sea, se escribe todo junto, todo seguido. Entonces, por eso es que muchas veces las interpretaciones o las traducciones se adaptan o pueden cambiar de acuerdo a cómo divides o separas una palabra de otra. Es muy complicado, ¿no? Ese es el tema de las desinencias, pero especialmente el de la eufonía, el sandhi, es lo que complica tanto el aprendizaje y la comunicación del sánscrito. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué adaptan el final y por qué no adaptan el principio de la otra? Porque en el principio de las palabras está la raíz, y ahí se encierra el significado. Entonces el comienzo no se puede adaptar, se adapta solamente el final, la desinencia. Eh, en- Ahora yo hace mucho tiempo que estudié esto y no recuerdo el tema de los plurales. Sí, sí, ahora que lo menciono, sí, hay diferencia entre el plural y el singular, pero si me pides un ejemplo no te lo puedo dar porque no me acuerdo. Muchas gracias. A ti.
Entonces, bueno, son las 9:30. Si no hay más preguntas, Sí. vamos a dejar aquí. Sí. Mira, podemos saludar a Devi Shakti, que ella es una persona que normalmente no ha venido. Supongo será una devota, ¿verdad? Bueno, no sé. Sí, ahora habré abierto el micro. Hare Krishna, Mataji, soy Desi, la discípula de de Yamunandana Canarias. Swami, sí. Vaya, no sabía que te llamabas así. Sí, después de la iniciación, mi nombre es Devi Shakti. Antigua Desi. Vale, ya me acuerdo de ti. Bueno, pues cuando tú quieras puedes venir al Sadhana en este mismo enlace cada día de 6 hasta las 8:30 o así, o 9:45 a veces. Sí, Pues cada Mataji. día estamos. Yo, ¿cada día? Cada día. Sí. Yo es que ahora estoy trabajando, tenemos una empresa nueva y estoy trabajando casi todo el día, pero anoche vi el enlace y esta mañana cuando me levanté para venir a trabajar dije voy a poner la clase. Vale. Venga, pues Pero ya nada, sé ya que es todo cuando el día. tengas libre, cuando sea día de fiesta, si quieres te vienes. No, yo intentaré irla escuchando mientras que voy preparándome todo. Muchas Vale. gracias, Mataji. Venga, Hare Hare Krishna, Haribol, Devi. Reverencias, reverencias. Bueno, pues muchísimas gracias, Prabhu. Muchas gracias a todos ustedes. Y te Espero decimos que hasta pronto. Krishna me nos bendiga sigan. más veces con tu ayuda. Mientras me sigan Muchas invitando, aquí gracias. estaré. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas Hare gracias. Krishna, Hare y gracias a Hare todos por Krishna. venir, por el esfuerzo de venir, que muy importante. Muchas gracias. Haribol, Hare buen día. Krishna. Gracias. Krishna.